Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión virtual de la semana 2 del módulo 7. Mi nombre es Arlet Macedo Ortega y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana de este módulo 7. Vamos a empezar con nuestra sesión con el foro de aprendizaje. Después veremos un ejemplo de cómo contestar la actividad integradora 3, la actividad integradora 4 y por último vamos a ver algunos asuntos generales. Si ustedes llegan a tener alguna pregunta, es importante que la vayan poniendo en el chat para que al final de la sesión destinemos algunos minutos para contestar sus dudas. Sean todos bienvenidos, espero que se encuentren muy bien y comenzamos. Vamos a ver nuestro foro de aprendizaje de esta semana. ¿En qué consiste el foro de aprendizaje? En este foro ustedes tienen que expresar y solicitar información sobre actividades o situaciones que ocurrieron en el pasado, utilizando la estructura del pasado simple. Van a ustedes entonces a escribir en inglés acerca de lo que hacías antes de ingresar a esta nueva etapa de tu vida y qué te motivó a cursar el bachillerato en línea. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en este foro de aprendizaje de la semana número 2. Para lograr este objetivo, yo les sugiero hacer 3 preguntas en pasado a 3 de sus compañeros. Esto sería para su primera participación. Para su segunda participación, ustedes tendrían que contestar las preguntas que sus compañeros les hayan hecho en pasado simple. Y por último, la tercera participación consiste en una conclusión. ¿Qué es lo que pueden poner en la conclusión? Bueno, pueden poner algún comentario en general de el tema de esta semana en el foro, que es hablar de situaciones o actividades que ocurrieron en el pasado, cómo era tu vida antes de cursar la prepa en línea CEP. Todo esto pondrían en la conclusión. O bien, también podrían poner algún comentario acerca de lo que aprendieron en este foro, o bien si quieren dar alguna sugerencia o algún comentario que nos pueda servir a todos, está perfecto en su conclusión. Para las preguntas y también para las respuestas, ustedes pueden utilizar la estructura de used to. Esta estructura la utilizamos para hablar de hábitos en el pasado o de acciones que solíamos hacer y que ya no hacemos ahora. De hecho, used to significa solía en español. Vamos a ver cómo realizamos estas preguntas y las respuestas. Vamos a ver algunos ejemplos. What did you do before studying Prepa Online CEP? What did you do? Remember, the auxiliary for the past simple is did. So in the question, after the question word, we have the auxiliary did. And if you can see, after the subject, we have the verb in infinitive. So what did you do before studying Prep Online CEP? I worked in a restaurant. In the affirmative form of past simple, we never use auxiliary. So what we do is to write the verb in past. This is a regular verb. So remember, for regular verbs, we only add ed. Where did you live before getting married? I live with my parents.
What did you used to watch on TV when you were a child? In this case, in this question, in question number 3, guys, we are using used to. Look, used to. Used to es un verbo como do, como live, pero este verbo lleva siempre la preposición to. Siempre van acompañados estas dos palabras, el use y el to. Ahora, como es un verbo regular, cuando hacemos una pregunta en inglés con el auxiliar did, el verbo ya no lo conjugamos. Vean, el verbo se queda en su forma base. Ya no conjugamos el verbo porque ya va el auxiliar. Pero en la forma afirmativa, vean cómo sí conjugamos el verbo en pasado. Como es un verbo regular, le tengo que agregar ed o de en este caso. I used to watch cartoons. Did you used to watch TV when you were a child? Yes. What did you used to watch? I used to watch cartoons. Vean. Ahora, ¿puedo hacer una yes, no question? Sí, acuérdense que las yes, no questions empiezan con el auxiliar. En este caso estamos viendo el pasado. El auxiliar del pasado es did. Para la mayoría de los verbos, nuestro auxiliar para hablar en pasado, preguntar algo en pasado, es did. Y vean que el verbo, cuando ya tenemos el auxiliar, no se conjuga. Did you use the internet before studying Prep Online SEP? Yes, I did. I checked my email. Vean, I checked my email. Primero decimos sí o no, punto y seguido, y luego decimos más información. Did you used to play video games when you were a teenager? Yes, I did. I used to play Nintendo. Vean, solía jugar Nintendo. Después de used to, tengo un verbo en infinitivo. I used to play Nintendo. De hecho, estas preguntas son ejemplos. Ustedes pueden hacer otras. Pero básicamente, esta es la estructura de la pregunta. La question word. Después de la question word que tengo, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Si no hay question word, auxiliar, sujeto y verbo. Así es la pregunta. Esa es la fórmula. Siempre el auxiliar, el sujeto y el verbo. Ahora, hay preguntas también que pueden hacer en pasado, pero que no llevan did, que no llevan auxiliar did, que llevan el auxiliar del verbo ser o estar en pasado. Recuerden que ese verbo, el verbo ser o estar, el verbo be, funciona como verbo y funciona como auxiliar. Entonces, cuando ustedes hagan una pregunta con el verbo ser o estar en pasado, ya no necesitan otro verbo. ¿Por qué? Porque ya ese verbo está funcionando como auxiliar y como verbo. Por ejemplo, cuando usamos el did, sí necesitamos otro verbo, porque el did nada más es auxiliar en este caso. Entonces, yo necesito otro verbo para hacer mi pregunta. Pero cuando utilizo el verbo ser o estar en pasado o en presente, en cualquier otro tiempo, ya no necesito otro verbo en mi pregunta. Vean, por ejemplo, una pregunta con una question word. Where were you before moving to Mexico City? I was in Querétaro. ¿Dónde estabas tú antes de mudarte a la Ciudad de México? Yo estaba en Querétaro. Vean aquí, tengo mi verbo ser o estar, que es where, y después de mi verbo ser o estar, ¿qué tengo? Solo tengo mi sujeto, pero ya no tengo otro verbo, ¿ok? Porque si ustedes recuerdan, este verbo tiene dos significados, ser o estar, y en pasado estuvo o fue, o estuvieron o fueron, ¿sí? Vean, otro ejemplo. ¿Puedo hacer una yes, no question con verbo ser o estar? Sí. Were you happy when you were a child? Yes, I was happy. I was very happy. ¿Eras o estabas contento cuando eras niño? Sí, estaba muy feliz, era feliz. Was your father a famous soccer player? ¿Tu papá era un jugador de fútbol famoso? Yes, he was. He played for Pumas team. ¿Ya vieron? Empiezo mi question word, mi pregunta, mi yes, no question con el auxiliar was o were. Y después que tengo un sujeto, en este caso, were you es el sujeto, y en la pregunta de abajo
¿Quién es el sujeto? Your father. ¿De quién estoy hablando? Ah, de tu papá. Entonces, la persona o la cosa de la que estoy hablando es mi sujeto. Bueno, ustedes pueden hacer también preguntas con verbo ser o estar, como las que les pongo aquí en pasado. Y eso es lo que tendrían que hacer en el foro. Recuerden, chicos, que es importante que ustedes participen en el foro al principio de la semana, en medio de la semana y al final de la semana para dar su conclusión. Es importante participar por lo menos 3 veces en el foro. Vamos a ver la actividad integradora 3, a Happy Day. ¿En qué consiste? Bueno, esta actividad consiste en realizar 2 párrafos de 5 a 8 líneas. Como ustedes ven, son párrafos pequeños, no necesitan escribir mucho. Y bueno, aquí yo les pongo las preguntas que ustedes necesitan seguir para realizar el primer párrafo. What was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when. Tienes que explicar brevemente cuál fue el día más feliz de tu vida. The happiest day of my life was when my sister was born, when I finished high school, when I got married, etc. What happened? Explica brevemente qué sucedió. Puedes usar pasado simple y contrastarlo con el pasado continuo, como lo vimos la semana pasada. How did you feel? ¿Cómo te sentías? Aquí puedes usar adjetivos calificativos para describir cómo te sentías en ese momento. Why was the happiest day of your life? ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? It was the happiest day of my life because fue el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Tienes que decirme algunas razones del por qué fue el día más feliz de tu vida. Y bueno, yo les pongo aquí un ejemplo. Las preguntas, recuerden, las que están en negritas, les sirve como guía. No es necesario que las incluyan en los párrafos, ¿ok? Aquí ya yo las pongo para que ustedes vean cómo se contesta cada una, como un ejemplo, pero no es necesario que las incluyan. What was the happiest day of your life? The happiest day of my life was when I passed the admission exam for the university. What happened? Although I did well in the examination, I was not so hopeful of getting a place at university. I was very much anxious because the question of my career was involved in it. A day earlier, when the result was expected to be published in the local newspapers, I spent a restless night. I, along with my friends, got up early in the morning and went to the newspaper stand on the way. Vean, aquí estoy explicando en la primera pregunta. ¿Cuál fue el día más feliz de tu vida? El día más feliz de mi vida fue cuando pasé el examen de admisión a la universidad. ¿Qué pasó? Aquí pueden dar más detalles y les pongo en verde todos los verbos que utilicé en pasado y les pongo en rojo los conectores, palabras que ustedes pueden utilizar para organizar sus ideas. Although, aunque me fue bien en el examen, no tenía esperanzas de obtener un lugar en la universidad. Estaba muy ansioso porque mi carrera estaba en juego. Un día antes, cuando el resultado se esperaba a ser publicado en los periódicos locales, yo tuve una noche muy inquieta. Y junto con mis amigos me levanté temprano en la mañana y fui al puesto de periódicos. Esto es, vamos a ver la siguiente pregunta. How did you feel? I felt very happy. I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. My voice was piercing my heart. I hurriedly bought the paper and started spouting out my roll number. Me sentí muy contenta, estaba gritando y cuando vi el número en el periódico, mi voz llenaba mi corazón
y empecé a buscar, ¿no? Empecé a buscar mi número. Aquí ustedes utilizan adjetivos calificativos para describir cómo te sentías en este momento. Aquí, por ejemplo, yo utilicé happy, pero ustedes pueden utilizar más adjetivos o adverbios. Why was the happiest day of your life? It was the happiest day of my life because I got a place at my local university and my parents were very proud of me. Fue el día más feliz de mi vida porque obtuve un lugar en mi universidad y mis papás estaban muy orgullosos de mí. Entonces, aquí mencionan brevemente las razones del por qué fue el día más feliz de su vida. Vean que en la pregunta anterior, how did you feel? Yo mezclo el pasado simple con el pasado continuo. Por ejemplo, I was shouting aloud when I saw my number printed on the newspaper. Estaba gritando fuerte cuando vi mi número impreso en el periódico. Entonces, ustedes pueden utilizar, recuerden que el pasado continuo lo reciclamos de la semana pasada y el pasado continuo nos ayuda a describir acciones que estaban pasando en un tiempo específico del pasado. Entonces, cuando estamos describiendo algo, una acción que se estaba llevando a cabo en un momento específico, pueden utilizar el pasado continuo. Y el pasado simple, recuerden, que lo utilizamos para hablar de acciones consecutivas. Una acción consecutiva es una que pasa después de la otra. Me levanté temprano, desayuné y fui a comprar el periódico. I got up early, I had breakfast, and I went out to buy the newspaper. Esas son acciones consecutivas. También lo pueden utilizar cuando estén narrando cómo se sentían o qué sucedió. Ahora, en esta liga que yo les pongo aquí, ustedes van a encontrar una lista de conectores muy completa para organizar sus ideas. Si ustedes quieren agregar información, hay palabras que nos ayudan a agregar, hay palabras que nos ayudan a enlistar información, hay palabras que nos ayudan a contrastar ideas. Entonces, en esta liga, ustedes van a poder ver esas palabras para que las puedan utilizar no solamente en este párrafo, sino en todos los escritos que se les pidan de hoy en adelante en inglés. Ustedes van a poder ver esas palabras conectoras. Se llaman linking words en inglés. Bueno, esta liga, ustedes la van a poder ver una vez que yo les suba esta presentación al foro de noticias. Recuerden que yo les subo la presentación, esta que ustedes están viendo, al foro de noticias y ahí ustedes la van a poder ver. Por razones de tiempo, no vamos a verla ahorita en esta sesión porque todavía nos faltan ver la siguiente actividad. Bueno, ¿en qué consiste la segunda parte de la actividad integradora 3 de esta semana? La segunda parte de esta actividad consiste en decirme por qué es importante saber o conocer los eventos del pasado. Para contestar esta pregunta, yo les sugiero utilizar los conectores para enlistar ideas. ¿Y cuáles son esos conectores? Los usamos en la semana pasada en la actividad de meanwhile, ¿se acuerdan? Utilizamos el first, then, before, after that. Esos son los conectores que nos ayudan a enlistar. Vamos a ver un ejemplo. It is important to know about past events for many important reasons. First, because I learned about the history of my family and that allows me to understand what my origins are and where I come from. Second, it is essential to get a sense of identity to understand how we behave in society. Third, it is important to know about past in terms of medical questions
which affect my children so I can take care better about my health. Last but not least, or finally, without knowing anything of my history, I cannot make important decisions. Como ustedes saben, es importante conocer los eventos del pasado por muchas razones importantes. Primero, porque yo aprendo de la historia de mi familia y eso me permite entender más mis orígenes y de dónde vengo. Segundo, es esencial obtener un sentido de identidad para entender cómo nos comportamos en sociedad. Tercero, es importante saber o conocer de mi pasado en términos médicos. Así puedo saber cómo es que afectan a mis hijos y puedo cuidarme mejor. Finalmente, si no conozco nada de mi historia, no puedo tomar decisiones importantes. Bueno, ustedes pueden utilizar estos conectores para dar las razones del por qué es importante conocer los eventos del pasado. Y este párrafo también es de 5 a 8 líneas. Bueno, para la actividad integradora 3, ustedes van a grabar lo que es el día más feliz de su vida y los eventos, porque es importante conocer los eventos del pasado. Todo eso va a ir en su archivo de audio, ¿ok? Entonces van a grabar las dos cosas. Ahora, en la actividad integradora 4 de esta semana, dice Making My Family Timeline. En esta actividad, ustedes tienen que realizar 10 preguntas en pasado simple con su respectiva traducción en español a algún miembro de su familia. Las preguntas pueden ser yes, no questions o pueden ser WH questions. Y bueno, las 10 preguntas que hagan en inglés tienen que ser las mismas que ustedes traduzcan al español. Y esto se los aclaro porque hay alumnos que me hacen 10 preguntas en inglés y luego me hacen otras 10 preguntas en español diferentes. Y no se trata de eso, se trata de que las mismas 10 preguntas que hagas en español las vas a hacer también en inglés. O sea, las vas a traducir de español, de inglés a español o viceversa, como ustedes se acomoden, pero van a ser las mismas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas pueden hacer? Bueno, ustedes le pueden hacer una pregunta a su abuelita, a su abuelito, a su papá, a su mamá, a su tío, etcétera, sobre su vida, algún aspecto de su vida. Esas preguntas pueden ser yes, no questions. Recuerden que en una yes, no question siempre va a empezar con el auxiliar. Did you live in Mexico City when you were a child? Were your parents from Mexico City? ¿Vivías en México, en la Ciudad de México, cuando eras niño? ¿Tus padres son de la Ciudad de México? ¿O eran, en este caso en pasado, eran de la Ciudad de México? También pueden hacer preguntas con una question word. Por ejemplo, where did you meet your wife? ¿Dónde conociste a tu esposa? When did you get married? ¿Cuándo te casaste? Ese tipo de preguntas son las que ustedes tendrían que realizar. Ahora, con las respuestas a las preguntas, porque esas preguntas que ustedes le realicen al miembro de su familia van a tener que ser contestadas, obviamente. Y también van a tener que ser traducidas al español. Pongo mi respuesta en inglés y esa misma respuesta la tengo que traducir al español. Entonces, con las respuestas que les den, ustedes van a realizar una línea del tiempo. Es muy importante que en la línea del tiempo incluyan fechas, ¿sí? Porque a veces nada más me incluyen la línea del tiempo,
pero no le ponen fecha, entonces no es línea del tiempo. Deben de poner la fecha y deben de hacer para cada fecha una oración pequeña. Una oración pequeña, como las que, bueno, en este ejemplo yo les pongo algunas muy breves y están, por ejemplo, in 1950, my grandfather joined a new school. In 1965, he met Pat and they became best friends. In 1976, he learned baseball at a summer camp. Perdón. Después, in 1986, he won the match against public school. In 1998, he joined Scouts and learned CPR. And in 2014, a truck hit him, but I saved his life. Vean. Aquí les puse recording. ¿Por qué? Porque en esta actividad lo que ustedes tienen que grabar, chicos, y esto sí se los quiero aclarar muy bien, es solamente la narración de su línea del tiempo. Solo eso va a ir en el audio. Les digo esto porque muchos lo que ponen en el audio es las preguntas y respuestas y eso no va en el audio. Lo que va en el audio es la narración de su línea del tiempo. Por ejemplo, lo que está aquí. In 1950, my grandfather joined a new school. In 1965, he met Pat and became good friends. In 1976, he learned baseball at a summer camp. In 1986, he won the match against public school, etc. ¿Sí? Las preguntas y respuestas, no. Ahora, sí sí llevan imágenes, sí les pueden poner imágenes, sí es importante que le pongan imágenes. De hecho, en el recurso les ponen una liga en donde ustedes pueden ver cómo realizan una línea del tiempo, cómo la hacen. Normalmente las líneas del tiempo llevan fechas y las imágenes pues son extra, pero sí es importante que las pongan. Sí pueden ser imágenes de su familia, si ustedes lo quieren poner a hacer así, o si no lo quieren hacer así, pueden ser imágenes animadas. Lo importante es que esté ilustrado de manera correcta, ¿ok? Sí lo pueden hacer así. Ahora, después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una vez que ya hayan hecho la línea del tiempo, ustedes tienen que hacer un texto muy breve, un párrafo, en donde expliques tu experiencia al saber la vida de algún miembro de tu familia. Si ya entrevistaste a tu abuelo, a tu abuelita o a tu hermano mayor, etcétera, tienes que decirme cuál fue tu experiencia al entrevistarlo. Y por ejemplo, yo puse, I'm so very grateful to have my grandfather as my hero. My grandfather taught me how to live a full life, to be happy and grateful. My grandfather taught me to work hard and not complain. Yo estoy muy agradecido de tener a mi abuelo en mi vida. Mi abuelo me enseñó cómo vivir la vida al máximo y cómo ser feliz y agradecido. Mi abuelo me enseñó también a trabajar duro y a no quejarme. Eso es lo que yo pondría, pero ustedes pondrían más cosas, obviamente. ¿Cuál fue su experiencia? Sobre conocer la vida de esa persona, ¿sí? Hay veces que convivimos con alguien, a mí me pasa, convivo con mi tía, convivo con mi tío, pero yo no sé ni cuándo se casó, ni en dónde vivía, ni cómo fue su niñez, ni siquiera sé su edad, ¿no? Entonces, creo que esta es una buena actividad en la que ustedes pueden saber un poquito más
de los miembros de nuestra familia que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no conocemos mucho de su pasado, ¿no? Pero es importante saber. Ahora, vean, les puse aquí también los usos del verbo ser o estar. Nosotros usamos el verbo ser o estar para 10 cosas. Vamos a ver cuáles son esas 10 cosas. El verbo ser o estar, como ustedes saben, en presente se conjuga como am, is o are y en pasado como was o were. ¿Para qué utilizamos el verbo ser o estar? Pues para el origen. Por ejemplo, I am from Mexico en presente y en pasado, he was from the USA. También lo utilizamos para hablar de nuestro estado de ánimo en un tiempo determinado. Por ejemplo, mood es estado de ánimo. I'm tired. Y en pasado, I was tired yesterday. También utilizamos el verbo ser o estar para hablar de nuestra ocupación. I'm a teacher. Y en pasado, ¿cómo lo diríamos? En pasado yo lo diría I was o he was a teacher. ¿No? Por ejemplo, my grandma was a teacher. Yo puedo poner my grandma was a teacher. Entonces, pueden utilizar el verbo ser o estar también para hablar de la ocupación. Esa es otra función del verbo ser o estar. Ahora, también utilizo el verbo ser o estar para hablar de la nacionalidad. Yo puedo decir, my grandfather was, y en negativo también puedo decirlo, wasn't Mexican. Utilizo también el verbo ser o estar para describir el clima. Por ejemplo, en presente, it is cold and humid today. En pasado puedo decir yesterday. Yesterday it was very cold. ¿Sí? Ocupó el verbo ser o estar también para hablar de el estado civil. I'm married. En pasado puedo poner I was married. ¿Sí? Utilizo el verbo ser o estar para la edad. En inglés, la edad la somos, no la tenemos. Y en español, la edad la tenemos, pero en inglés, la edad la somos. Por ejemplo, aquí, I am 20 years old. Y puedo poner, my mom was 25 when she got married. ¿Sí? Ahora, vean, aquí les pongo estas 7 funciones del verbo ser o estar, pero también lo ocupo para dar opinión, sobre algo o alguien. Entonces aquí le agregaría otra función, opinion. ¿Sí? Por ejemplo, puedo decir, he is very lucky. He's very lucky. O en pasado, he's very lucky. Yo estoy dando una opinión. Él es muy afortunado o él fue muy afortunado, ¿sí? Puedo dar una opinión. También ocupo el verbo ser o estar, chicos, para hablar de la localización, ¿sí? ¿Dónde está algo? Entonces lo puedo ocupar para location, porque recuerden que es ser o estar. Puedo decir, I am in my bedroom. Y puedo decir, he was at home yesterday. ¿Sí? Esas son las funciones del verbo ser o estar.
Y les pongo aquí unas preguntas con verbo ser o estar. Por ejemplo, where was my grandma from? ¿De dónde era mi abuela? Esta pregunta se refiere a origen. Were you happy when you were a child? Ay, aquí me faltó una P. Were you happy when you were a child? Esta se refiere a la función número 2, mood. La número 10, esta pregunta. What nationality was your father? ¿Qué nacionalidad era tu padre? Vean, nos referimos a la función número 4. Y puedo decir, my father was Colombian, por ejemplo. Y vean, puedo mezclar el did con el verbo ser o estar, sí. Vean, did you work in a company when you were young? ¿Trabajabas en una compañía cuando eras joven? What did you do 35 years ago? Esta es otra pregunta también en pasado. ¿Qué hacías hace 35 años? ¿Ok? Bueno, esto se los pongo para que ustedes tengan más conciencia de cómo utilizamos el verbo ser o estar, de cuáles son sus funciones. Y bueno, retroalimentación de actividades dentro de los asuntos generales. Recuerden que tengo hasta el día de mañana para terminar de retroalimentar las actividades que ustedes me mandaron entre el sábado y domingo. Extensión de tiempo me lo pueden solicitar vía mensajero de la plataforma en el momento que ustedes se les cierre la actividad y ya no tuvieron tiempo de subirla. Entonces es de manera inmediata, mándenme un mensaje para que yo se las abra. Y recuerden siempre revisar el foro de noticias. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Aquí creo que ya les contesté la pregunta de si la línea del tiempo de llevar imágenes, sí es conveniente que lleve, pero no es necesario que sean imágenes reales de su familia, como ya les había comentado. ¿Tuvieran alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Pueden activar su micrófono si así lo desean también. Bueno, de todas maneras, recuerden que siempre, siempre me pueden preguntar en el momento que ustedes lo deseen, vía WhatsApp o Facebook o bien mensajero de la plataforma. Les agradezco mucho su asistencia. Estoy al pendiente de ustedes. Cualquier cosa, estamos ahí para ustedes. Y en un momento les publico la liga grabada y la presentación. Muy buenas noches a todos y gracias por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye.